El tema de hoy es: mejores son dos que uno. Déjeme decirle, iglesia, que aquí, en el camino de Dios, todos los que queramos jugarle al llanero solitario, no vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere que crezcamos espiritualmente hablando, Dios quiere vernos sanos. En pocas palabras, Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero si nosotros queremos caminar sin pedir ayuda, difícilmente llegaremos a buen puerto. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció y hay que obedecerlo, iglesia. Habemos gente que le jugamos mucho al llanero solitario y por eso muchas de las veces no salimos de donde estamos. Hay gente que no crece en las cosas de Dios porque no pide ayuda. Hay gente que tiene problemas, tiene situaciones difíciles y tiene años con ese problema, situaciones difíciles en su vida y no ha podido salir de ahí. ¿Por qué? Porque no pide ayuda. Tienes ya 3, 4, 5, 6 años con el mismo problema y no has podido salir de ahí. ¿Por qué? Porque simplemente no se ha pedido ayuda. Todos los que caminamos como llaneros solitarios nunca vamos a prosperar porque estamos quebrantando un principio que el Señor Dios dejó establecido para cada uno de nosotros. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 18, por favor. Y dice así la palabra de Dios, y leo. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjense quién lo está hablando, iglesia. Fíjese quién lo dijo, iglesia. Lo dijo el Señor, creador de los cielos y de la tierra. Lo dijo el Señor Jehová de los ejércitos, nuestro hacedor. Dice, él dijo, y no es bueno, dice, que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El Señor, cuando creó al hombre, vio que no era bueno que él estuviera solo y entonces le hizo una ayuda idónea. Entonces, ahí nos damos cuenta que Dios nos está estableciendo un principio, nos está estableciendo algo que nosotros debemos de entender, que nosotros necesitamos una ayuda idónea, que aquí está hablando en el matrimonio, pero también nosotros necesitamos una ayuda. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 y 10, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Fíjate lo que está diciendo Dios, iglesia. Dios está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros no fuimos creados para estar solos. Entonces, dice la Biblia en Eclesiastés 4, 9 y 10 que acabamos de leer, que son mejores dos que uno, dice. Son mejores dos que uno. Y luego te dice ahí, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si uno cayere, el uno le levantará. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Nosotros no fuimos llamados a ser llaneros solitarios, iglesia. Nosotros necesitamos de la ayuda de los demás. Nosotros necesitamos de la ayuda de alguien más. Por eso Dios dejó en su palabra escrito, ¿sí? Dejó pastores, dejó ancianos de la iglesia, dejó gente que Él levantó. ¿Para qué? Para que fueran de apoyo para nosotros y nosotros para ellos. En el libro de Santiago, capítulo 5, 14 al 16, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Fíjese lo que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Los predicadores, los pastores, las personas que tienen un liderazgo, las personas que ya tienen, que ya están espiritualmente crecidos, que ya te pueden ayudar, que son gente ya anciana en las cosas de Dios. Dice, no dice ahí, dice, ¿está alguno enfermo? Dice, vaya y ore a mí y clame a mí y yo le voy a responder. No dice así. Si usted dice está enfermo, vaya con los ancianos de la iglesia, dice, y pida oración, y luego dice, y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficazmente del justo puede mucho. Mire lo que está diciendo Dios. Dice, confesad vuestras ofensas unos con otros, y orar unos por otros, y orar unos por otros, para que seáis sanados. Dios nos dejó establecido a nosotros, nos dejó eso establecido, nos dejó ese principio para que nosotros entendamos de que no podemos caminar solos, iglesia. Hay gente que tiene ya tiempo con ese problema encima y no ha podido salir de ahí. ¿Por qué? Porque quiere hacer las cosas a su manera. Yo no sé quién nos metió en la cabeza o quién nos ha metido en la cabeza de que si nosotros vamos y pedimos oración somos débiles. No, déjame decirte que nosotros somos sabios. El sabio edifica su casa. El necio con sus manos la derriba. Dios dice en su palabra que la mujer sabia y el hombre sabio dice que edifican su casa. Nosotros tenemos que quitar ese paradigma o esa estructura mental que el diablo puso en nuestra cabeza de que nosotros, no, es que yo no voy con el pastor para que no se entere de mi problema, para que no se entere de mi necesidad, para que no piense que yo estoy débil, para que no piense que yo esto o el otro. No pienses de esa manera, porque el enemigo te está ganando ventaja. El enemigo te está poniendo en cierta manera un espíritu de orgullo, un espíritu de ego, un espíritu de independencia, un espíritu de desunidad. Acuérdense, iglesia, que el diablo el diablo lo único que sabe hacer es restar y dividir, pero Jesucristo sabe sumar. El Espíritu bendito del Señor Jesús, el Santo Espíritu, el Espíritu Santo, Él sabe sumar. Y el Creador de los cielos y la tierra, el Señor Jehová, Él sabe también sumar. El reino de los cielos no está, cada quien hace lo que quiere, no. Todos en el cielo trabajan en equipo. Nosotros somos un equipo, iglesia. Si yo estoy enfermo, yo oro en mi casa, ayuno en mi casa, clamo a Dios, y luego, si no me sana Dios directamente, yo voy y busco al pastor. Yo voy y busco al predicador, yo voy y busco al anciano de la iglesia, yo voy y busco al líder. Ahora, hay gente que va y busca al pastor, va y busca al líder, pero quiere que se hagan las cosas como él dice. No, por eso Dios estableció pastores, por eso Dios estableció ancianos, líderes. Ellos van a orar por nosotros y ellos nos van a decir de parte de Dios qué es lo que ellos lo van a hacer a la manera como el Espíritu de Dios los dirija. A veces la gente viene pidiendo un consejo, queriendo escuchar lo que quiere escuchar. No es lo que tú quieres escuchar. Lo que tú quieres escuchar no te va a edificar. Pero lo que el Espíritu Santo de Dios te va a decir, eso es lo que te va a edificar. Lo que el Señor Espíritu Santo te va a decir a través de aquel siervo, de aquella sierva, eso te va a ayudar y eso va a ser tu victoria. Pero muchas veces nosotros nos caemos en la trampa del enemigo y por eso hay gente que anda predicando muchas cosas que no son de Dios, porque no se deja instruir, porque no se deja ayudar, porque no quiere escuchar consejo de nadie. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 27 al 39, dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces dice, Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope,
eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, o rey de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, él estaba leyendo el libro del profeta Isaías, y el Espíritu Santo, el Señor Espíritu Santo, le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta, o el libro del profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Felipe le preguntó al eunuco: ¿entiendes lo que tú lees? Y el eunuco le contesta y le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Para qué? Para que le explicara lo que él estaba leyendo. Pero nosotros, iglesia, nos llenamos de orgullo, que ya no queremos, no queremos que nadie nos ayude, no queremos ir con nadie a pedir oración, cuando es un principio que Dios dijo. La Biblia dice que son mejores dos que uno. Nosotros, iglesia, como hijos de Dios, como creyentes en el Señor Jesucristo, si nosotros nos uniéramos todos, aún estuviéramos unidos, orando unos por los otros, como dice la Biblia, yo le garantizo que entre el pueblo de Dios no habría casi gente enferma, no habría gente casi hablando cosas que no debe de hablar. Todos estaríamos hablando una misma cosa, un solo Señor, un solo bautismo, una sola palabra. Pero como cada quien agarramos nuestro camino, por eso hay tantas doctrinas. Y desgraciadamente, tantas doctrinas han salido de cristianos que no se dejan, que no pidieron consejo, que no se dejan ayudar, que no se dejan instruir, que porque Dios me llamó, que porque yo y Dios, que porque Dios yo y Dios y yo. No, iglesia, nosotros fuimos llamados a estar unidos. Acuérdese lo que le dije anteriormente. El diablo y sus demonios, ellos vienen a dividir, a restar. Pero el Señor Jesucristo, el Señor Espíritu Santo y el Señor Jehová de los ejércitos, ellos vienen a sumar, y el reino de los cielos es unidad. Dios trabaja con sus ángeles unidos. Dios trabaja con sus siervos unidos. Y si el reino de los cielos trabaja unido, ¿quiénes somos nosotros para no unirnos? Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Fíjese lo que dice la Biblia. El Señor Jesús agarró 12 discípulos de entre la multitud, 12 predicadores, 12 apóstoles, dice, y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿Por qué? Porque son mejores 2 que 1. Cuando uno cae, el otro le levanta, iglesia. Dice la Biblia que son mejores 2 que 1. Entiende eso, por favor, iglesia. Entiende eso. Por eso, muchas de las veces nosotros como hijos de Dios no podemos salir adelante. Yo, aún siendo predicador, yo me pongo a orar, me pongo en ayuno, me pongo en oración. Y si yo veo que Dios no me respondió, yo voy y busco ayuda. Voy y busco un predicador y le digo, voy y le digo, ¿sabe qué? Pastor, tengo una petición delante de Dios. Te pido, por favor, ¿puedes orar por mí? ¿Sabes qué? Mira, lo que pasa es que ya tengo un mes, tengo esta lucha. Ando luchando con pensamientos así, o ando luchando traigo esta tentación, o traigo esto, o traigo el otro. ¿Podrías orar por mí? Y créame lo que le voy a decir. Cuando han orado por mí, Dios al instante me ha libertado. Porque la Biblia dice: el que se humilla será levantado, y el que se levanta será humillado. Y cuando tú le dices a Dios, tú dijiste, Señor, que eran mejor 2 que 1. ¿Qué pasó con Felipe? A Felipe le habló primero el ángel, y luego le habló el Espíritu Santo del Señor. Fíjese, primero le habló el ángel. Ahí estamos viendo la unidad. Primero el ángel, yo me imagino que el Espíritu Santo le dijo al ángel: ve y dile a Felipe
que se levante y que vaya hacia el sur. Entonces, cuando Felipe se levanta en el camino, el Espíritu Santo del Señor le dice: hey, arrímate a ese carro. Y cuando él se arrimó, dice que este eunuco estaba leyendo el libro y él le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él le contesta: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Aquí en las cosas de Dios, iglesia, tenemos que caminar unidos. Unidos, un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo desunido seremos vencidos porque seremos vencidos. Y aunque usted diga: reprendo esa palabra en el nombre de Jesús, pues aunque la reprenda, usted se está brincando un principio que Dios estableció. Yo no creo que usted sea más poderoso. Yo no creo que yo sea más poderoso que Dios. Porque lo que nosotros somos es gracias a Dios. Y el que manda no soy yo, no es usted, es Dios el que dejó establecido un principio. No es bueno que el hombre y la mujer esté solo. Yo siendo predicador, yo les testifiqué a ustedes, no sé si vieron un video que yo subí hace un año, donde yo les testifiqué a ustedes que yo me salí 3 años del camino. Y antes de salirme del camino, yo fui y busqué ayuda. Tristemente, nadie me ayudó. Nadie quiso ayudarme. Nadie me escuchó. Y mucho menos ayudarme. Porque ayudarme, yo por ejemplo, yo como predicador, cuando alguien viene y me dice: ¿sabe qué? Yo traigo este problema. Así, ya tengo días o tengo 1 mes, 2 meses con ese problema. ¿Yo qué hago? Yo lo escucho y oro por él, y luego hagan de cuenta que yo lo escucho, oro por él, y luego yo clamo por él acá en mis oraciones, clamo por él, hago lo que tengo que hacer por él, y luego le marco por teléfono y le digo y le pregunto: ¿cómo se siente? ¿Qué hizo Dios con usted? ¿La sanó, no la sanó? ¿O sí siente que la sanó, pero todavía está la lucha? ¿O cómo? O sea, explíqueme. Hay gente que me dice: ¿sabe qué? Desde que ese día que usted oró, dice, conforme fueron pasando los días, dice, yo me di cuenta que eso se fue rompiendo. Claro, porque yo oré ese día por ella, especialmente. La escuché primero, luego oré y después yo seguí clamando en mi casa y le seguí dando seguimiento como el doctor, ¿verdad? Un predicador es como un doctor. Tiene que darle seguimiento a las personas. Y las personas piden ayuda, tienen que dejarse ayudar. ¿Sí? Entonces, yo soy de las personas que como predicador de Dios, yo soy un predicador que yo escucho a las personas y luego oro por ellos, les doy un consejo de parte de Dios y yo sigo orando y luego lo sigo buscando. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Hay que hacer esto. Yo estoy orando y Dios me dice: dile que haga esto, dile que haga lo otro, dile que haga así, dile que deje el pecado, dile que deje pero cuando yo les digo que deje el pecado, que deje de hacer lo que está mal, mucha gente se enoja. Y hay gente que se ha enojado conmigo porque le he dicho: ¿sabes por qué tú estás así? Necesitas dejar esto, necesitas dejar el otro, estás haciendo cosas que a Dios no le agradan y esa puerta está abierta y por eso el enemigo. Y entonces se enojan y se van. Pues hay gente que tiene 4 o 5 años que vino a pedir oración, que vino a pedir un consejo, no obedeció y todavía están atados. Todavía traen su demonio de brujería, todavía traen su demonio de problemas, y para acabarla se fueron a pecar y ahora peor. ¿Por qué? Porque la gente no entiende que vamos a hacer las cosas como Dios manda, no es como nosotros queremos. Nosotros tenemos que aprender a estar unidos, iglesia. Si yo, siendo predicador, cuando yo traigo una situación difícil en mi vida, que yo siento que ya pasó 1 mes, 2 meses y no puedo, y ya oré, ya clamé, y por alguna razón Dios no me respondió, yo voy y busco un predicador, yo voy y busco una persona que ore por mí, yo voy y busco ayuda. Yo no me quedo con los brazos cruzados. Y lo digo porque yo lo hago. Yo soy un predicador.
Y todos los predicadores tenemos la obligación que no tenemos por qué juzgar a nadie. La Biblia dice en Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Vaya con los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos con otros. Y si el predicador se le confiesa algo que la persona hizo mal, no tenemos por qué ir de chismosos. Los ancianos de la iglesia no tienen por qué ir de chismosos. Eso es algo entre Dios, el predicador, el anciano y la persona que tiene necesidad. Nosotros somos personas que tenemos que cuidar el rebaño de Dios. Nosotros no tenemos por qué juzgar ni criticar a nadie. A mí ha venido mucha gente conmigo a pedirme ayuda y les he brindado ayuda y gracias a Dios han quedado libres. Pero es gente que ha venido con un corazón dispuesto. Porque hay gente que pide ayuda, pero quiere hacer lo que se le viene en gana y así no son las cosas tampoco. Así no son las cosas tampoco. Vamos a hacer lo que Dios dice. Lo que Dios dice es lo correcto y lo perfecto, porque Dios no se equivoca, iglesia. Si usted y yo somos un llanero solitario, difícilmente llegaremos a buen puerto. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció y a Dios hay que obedecerlo. Dios no se equivoca. Dios no dejó escrito algo para que nomás porque se le ocurrió. Dios sabe que son mejores dos que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Mas hay de aquel que cuando cayere solo, no haya segundo que lo levante. Y un cordón de 2 o 3 dobleces no rápido se rompe. Así que, iglesia, guárdate esta palabra en tu corazón. Quitemos el orgullo, quitemos el temor, quitemos el miedo. Vamos a pedir ayuda. Por eso está usted en una iglesia donde Dios lo plantó y usted está seguro que Dios lo plantó en una iglesia que es de Dios. Usted vaya y pida ayuda a su iglesia, vaya y pida ayuda a los pastores, vaya y pida ayuda a los líderes. Vaya y pida ayuda. Hay gente que está en una iglesia y anda pidiendo ayuda en otros lugares. ¿Por qué haces eso? ¿A poco usted come en un restaurante y va a pagar en otro restaurante? Lo que usted come en ese restaurante, usted en ese restaurante que fue, ahí usted paga. Hay gente que come acá en su iglesia y luego va a otro lugar a que lo ayuden. ¿Por qué? Porque no quiere que su iglesia se den cuenta que lo que usted está pasando. Todos tenemos luchas, iglesia, todos tenemos luchas. Si yo te platicara las luchas que yo he tenido, si yo te platicara las cosas que han venido a mi vida, las tentaciones que han venido a mi vida y que he tenido que buscar ayuda, porque si no pido ayuda, en cualquier momento puedo caer. Hace unos años atrás, había una mujer, que esa mujer es una mujer de Dios que le echaba ganas en las cosas de Dios. Y de repente un día me llama por teléfono y solamente me llamó para saludarme. Pero el Espíritu de Dios, el Señor Espíritu Santo, me muestra lo que la mujer traía. Le digo, mujer, ¿qué te pasa? Me dice, no, nada. Le digo, algo te pasa. El Espíritu del Señor te conoce. Y Él te conoce y Él sabe que algo tienes. ¿Qué te pasa? Me dice, bueno, mire, le voy a decir lo que pasa. Lo que pasa, dice, es que yo, dice, hace un año y medio atrás, dice, tuve un sueño y le fallé a Dios. Ah, caray, le digo, ¿cómo? Sí, dice, yo soñé que yo tenía relaciones sexuales con hombres. Dice, y yo pues le fallé a Dios. Y por eso dijo, pues ando... Pues sí, hijo, ya tengo un año con eso, dijo, y pues ya no quiero servir a Dios porque ya le fallé. Le digo, mujer, pero ¿por qué piensas así? Dice, es que yo fui a pedirle un consejo a un pastor. Dijo, le pedí un consejo a un pastor. Dijo, pero el pastor me dijo que yo no tengo por qué ir a buscar a ningún hombre. Yo le dije a él que no quería hablar porque tenía vergüenza, que solamente le decía a él porque le tenía confianza. Y él me dijo, es que usted no tiene por qué ir con ningún hombre. Cuando ella fue con un predicador, con un pastor que no era su pastor, era un conocido de ella. No fue con su pastor. Entonces el predicador le dio un mal consejo porque le dijo, usted no tiene por qué ir a darle explicaciones a ningún hombre. Usted y Dios.
Y la mujer lo agarró, pues 1 año y medio después de que ese predicador le dio esa palabra mal dada. 1 año y medio la mujer andaba ya andaba más en el mundo que en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Viene y me dice a mí lo que les acabo de contar. Y le digo, oiga, ¿y usted fue y le pidió a su pastor? ¿Usted fue y le dijo a su pastor? Dijo, no, yo por eso fui con el pastor conocido, pero él me dijo eso, dijo, y pues yo no fui, ya no fui yo con mi pastor, dijo, porque él me dijo que no le contara a los hombres que eso era entre el cuento y yo, Dios. Le dije, no es cierto, porque la Biblia dice que son mejores dos que uno. Y la Biblia dice en Santiago, está alguno enfermo, está alguno necesitado, vayan con los ancianos de la iglesia para que oren por usted, le dije. Y si usted le voy a decir algo, si usted hubiera ido con su pastor, usted ese 1 año y medio que estuvo perdiendo el tiempo ahí pensando que le falló a Dios, le dije, usted hubiera quedado libre en ese momento, pero como usted buscó la solución en un lugar donde no le dieron la buena solución, le dije, por eso usted se aventó 1 año y medio y casi se pierde pensando que usted le había fallado a Dios cuando no es cierto. Dice el Señor que usted no le ha fallado a Dios. Dice el Señor que donde tú le fallaste es porque no buscaste la ayuda correcta. Hay gente que te va a decir, no, tú no necesitas nada del hombre. Bueno, entonces, ¿por qué Dios dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo? Entonces, ¿por qué Eclesiastés dijo Dios, mejores son dos que uno? Entonces, ¿por qué Santiago dice, está alguno enfermo, vaya con los ancianos de la iglesia y oren por él? Hechos 8, 27 al 39. ¿Por qué entonces Dios le dijo a Felipe que fuera allá y que se arrimara al carro del eunuco para que le explicara la escritura? Y entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo llama a los predicadores, a los apóstoles y manda de 2 en 2? Porque Dios sabe que la fuerza está en la unidad, iglesia. Esta mujer 1 año y medio pensando que le había fallado a Dios por un sueño que tuvo. Pero eso pasa porque no van y piden ayuda. El que se humilla será exaltado. El que se humilla será exaltado. La Biblia dice también, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero ¿por qué quedamos en vergüenza? Porque no hacemos lo correcto delante de Dios. Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. La unidad. En la unidad está la fuerza. En la unidad está el poder, en la unidad está la gracia de Dios, en la unidad está la misericordia de Dios, en la unidad está el poder, superpoder de Dios, porque Dios aprueba la unidad, iglesia. Dios no tiene llaneros solitarios. Y la mayoría de falsos pastores, de falsos predicadores, de falsos profetas que han salido de la iglesia cristiana, conocedores de Cristo. ¿Por qué? Porque no es gente que no se deja ayudar, es gente que no se deja guiar, es gente que no se deja enseñar, es gente que no quiere buscar la unidad. No se te olvide, iglesia, que son mejores dos que uno. Busca la unidad, busquemos la unidad. Yo lo he hecho y créeme que Dios me ha honrado. Yo cuando he pasado situaciones difíciles en mi vida, yo voy y busco ayuda. Y el diablo me dice que soy un débil, pero dice la Biblia que el hombre sabio es el que edifica su casa. Yo voy a edificar mi casa. Yo no me quiero perder. Yo no quiero fallar. Yo no quiero caer. Yo quiero levantarme. Si a mí hace 1 año que yo me caí, hubiera habido un hombre que me hubiera ayudado, yo no me hubiera caído, iglesia. Pero no hubo nadie quien me ayudara. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha hecho entender que los predicadores estamos puestos para ayudar a la gente. Cuando una persona viene y dice, ¿sabes qué? Tengo esta situación. Nosotros oramos con todo nuestro corazón. Y si Dios en ese momento lo hace, gloria a Dios. Y si no lo hace Dios en ese momento, entonces nosotros ¿qué hacemos? Nos ponemos en ayuno y en oración por esa persona. Hasta que Dios hace algo en esa persona. Eso es ayudar. Eso es ayudar. En la unidad está la fuerza, iglesia. Así que yo le digo a usted, le invito, usted que ya tiene 3, 4, 5 años batallando con ese problema, con esa necesidad, con ese espíritu de brujería que está en su vida, porque usted es una persona que quiere caminar como usted quiere, no se humilla, no se quiere humillar, porque usted piensa que porque usted tiene dinero, porque usted tiene alguna posesión,
porque usted es una persona que todo lo según lo sabe. Déjeme decirle que aquí no importa nada quién seas tú ni quién sea yo. Aquí lo que importa es lo que dice Dios. Aquí no importan los títulos, ni el dinero que tengas, ni lo quién seas. A Dios no le importa quién eres. A Dios lo que le importa es que le obedezcas. Está establecido. Mejores son dos que uno. Tienes años de estar con ese espíritu de brujería y todavía no has podido quedar libre porque las cosas las has hecho a tu manera, no a la manera como Dios dice. Tienes años con ese problema porque has hecho las cosas a tu manera, porque has buscado en otro lado. Prefieres ir a buscar en otro lado que ir a humillarte en tu iglesia con el predicador, con el pastor. Si el pastor, tú ya fuiste con tu pastor y no te atendió, y ya fuiste con los líderes de ese lugar y no te atendieron, y fuiste con los ancianos también de ahí y no te atendieron, bueno, entonces ahora sí ve y busca por otro lado, que Dios te va a dar la victoria. Y si buscas en otro lado, ve buscando que sean de ayuda para ti y tú también de ayuda para esa persona. No quieras hacer lo que tú quieres. ¿A poco cuando vas con el doctor, tú le dices al doctor lo que te tiene que recetar? O tú le dices al doctor cómo tiene que hacer las cosas. Claro que no, tú nada más vas y te sientas y él te dice va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, y va a dejar de comer esto, va a dejar de comer el otro, y te da la receta y te dice ahí está. Es lo mismo, iglesia, nada más que nuestro orgullo nos gana. Yo he ganado muchas victorias cuando ha habido gente que me ha escuchado y que me ha escuchado y que me ha ayudado. ¿Cómo es ayudar? Él se pone a ayunar o orar por mí y yo aprovecho, también me pongo a hacer lo mismo, no se lo dejo todo a él. Entonces, él ora y ayuna por mí y yo también. Y yo he visto grandes victorias de parte de Dios. Y por eso te estoy compartiendo este mensaje. A mí no me gusta predicar algo que yo no viva. Cuando Dios me llamó, me dijo, no prediques nada que no vivas. Así que te lo dejo de reflexión, iglesia. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Espero que esta palabra traiga convicción a tu corazón. Espero que esta palabra, Dios te haga entender que necesitamos estar unidos hoy más que nunca. Tiempos difíciles estamos viviendo y la única manera que podamos vencer, venga lo que venga y pase lo que pase, es estando unidos, no desunidos, unidos. Un pueblo unido jamás será vencido, jamás será vencido. Así que te dejo con esta pequeña reflexión y deseando que Dios toque tu vida, bendiga tu vida, cambie tu corazón y esperando que tú hagas la voluntad de Dios para que tú experimentes la grande misericordia y el grande amor de Dios para tu vida. Nos vemos hasta la próxima, iglesia. Bendiciones.